pero con su programa Una Entrevista con Dios. En este momento vamos a lectura de las Sagradas Escrituras y la se encuentra en 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4. Damos lectura de la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la adoración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para toda aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de la mano del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios Todopoderoso, por la bendición de este día, Señor. Permita, Señor, de que cada televidente que escuchen tu palabra, Señor, que seas tú, Señor, hablando sus vidas, sus corazones, sus almas, Dios, a través de tu Santo Espíritu, Dios. Todo te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Tenemos con su programa Una Entrevista con Dios. Y está basada, como dijéramos, en el capítulo 4 de 1 Timoteo. El tema central que tenemos es: solo el justo por la fe en Jesús vivirá. Solo el justo por la fe en Jesús vivirá. Basadas en 1 Timoteo 4. Entonces vamos a mirar a nuestros hermanos. Aquí Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice sobre la fe. ¿Por qué solamente la fe puesta en Jesús y ser justo pueden vivir? ¿Qué es lo que quiere Pablo decir con este demonio que viene a quitar la fe? Amén, gloria a Dios. Cuando hablamos de que solo el justo puede vivir, solo el justo puede encontrar esta fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la fe es mismo Jesucristo, y la justicia que ha sido manifestada por poder de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra a los hombres, a los habitantes de esta tierra, para enseñarnos que sin Él nada podemos hacer. La justicia es de Dios, la justicia es de Jesucristo. Pero más adelante dice que debemos desechar las fábulas, las profanas, las viejas, lo que uno ha aprendido cuando nació, pero cuando vino Jesucristo nos vino a enseñar algo maravilloso, a la libertad, a la victoria en su Hijo amado Jesucristo. Aquí venimos nosotros que entonces aprendemos de que lo que Él nos enseña y lo que Pablo hablaba a Timoteo es una enseñanza, que no debe haber nada que manche el carácter santo al servicio de Él. ¿Por qué? Porque Dios es justo porque Él vino a hacer una justicia, vino a traer una verdad, vino a traer una luz, vino a enseñarnos el camino. Es una justicia, la justicia divina de Dios. Hermano. Amén, gloria a Dios, a la bendición que a través de las cartas que Pablo le ha escrito aquí a Timoteo, guiado bajo el poder del Espíritu Santo. Sabemos que claramente que el justo o la justicia simplemente lo podemos hallar a través de nuestro Señor Jesucristo. Nadie es justo si no viene a los pies de Cristo. Aunque muchos quieran practicar la justicia, pero es temporal. Más aquel que pone la mirada, pone la confianza, la fe en Cristo Jesús, a través de eso haya la justicia, haya la gracia, sobre todo la misericordia de Dios, ahí empieza a practicar la justicia a través de la palabra de Dios. Pastor.
Amén. Bien, amigos televidentes, es importante comprender, como decían nuestros hermanos, sobre la fe, sobre la justicia. Y Pablo le escribe a Timoteo por varias razones. Por eso tenemos el tema: solo el justo por la fe en Jesús vivirá. Porque hay mucha gente que la gente no pone su mirada en Cristo Jesús. Y por eso dice que viene un demonio, ¿entiendes? Y vamos a leer ahora, que va a apostatarle la fe, va a hacer que mucha gente pierda la fe. Por eso en Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Ustedes ven? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No ponga su mirada en ningún demonio, en ningún hombre, en ninguna religión, en ninguna persona. Su confianza, ¿entiendes? Porque eso es la fe. Es pues la fe, la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero vamos a leer algunos versículos, ¿entiendes? De este 1 Timoteo, primeramente leamos del 1 al 5 y después seguimos leyendo. Pero leamos aquí, 1 Timoteo del 1 al 5, 2 Timoteo del 1 al 5, para que entendamos aquí, amados hermanos. Y la lectura que dimos ahorita, cuando usted comenzó a leer. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizar la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Primeramente, que muchos van a negar la fe. La fe, apostatar. Sí, van a apostatar, que es negar, volver atrás. Segundo, ¿por qué van a negar? Por doctrina de demonio. Les ha dicho que se van a meter a las iglesias y a muchos se llaman doctrina de demonio, que vamos a hablar que es una doctrina de demonio. Y tercero, mentirosos, que van a prohibir, ¿verdad? Y ahí viene el anticristo. Van a prohibir, número 1, casarse. Y número 2, abstenerse de alimentos que Dios creó. Si van a prohibir el matrimonio, ¿qué es lo que van a hacer? Va a haber homosexualismo, lesbianismo, va a haber adulterio, fornicación. Pero yo creo que ustedes hablen de esa cosa. ¿Y qué es una doctrina de demonio? Amén, gloria a Dios. Cuando vemos lo que es la doctrina de demonio, es aquel que ya no usa lo que es la palabra de Dios, sino que usa ya su teología, o busca libros, a tratar de instruir a los feligreses de una manera diferente, no conforme a la palabra. Porque la palabra dice que la palabra nos enseña que la profecía mejor es la palabra de Dios, y lo que predicaron los profetas, lo que hablaron los discípulos. Esa es la profecía que entonces, por eso dice nuestro Señor Jesucristo: escudriñad las Escrituras, que a vosotros parece que ahí hay la vida eterna. ¿Dónde podemos hallar la vida eterna? Es en Cristo Jesús. Pero si no escudriñamos la Escritura, es fácil de que ser engañado, y eso es lo que está aconteciendo en el tiempo actual, que muchas enseñanzas, muchas doctrinas que han entrado en diferentes congregaciones, pasándose para predicar el Evangelio de Dios, pero lo han corrompido, lo han hecho a su manera, lo han acomodado a su propia manera. ¿Para qué? Para atraer más a la gente, para llenar la iglesia. Y nuestro Señor Jesucristo dice que id y predicar el Evangelio, y todos aquellos que creyeren conforme a la palabra, no conforme que Dios te ama y que tú venga al Evangelio y con eso ya basta. No, hay reglas, hay enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo, que uno tiene que permanecer. Pero actualmente vuelvo a decir que muchas enseñanzas hay de que donde dicen: no, pues tú empiezas el Evangelio y ya con eso basta, y no es así, hermano Jorge. Amén. Cuando hablamos de espíritu de demonio, estamos hablando en este capítulo 1 Timoteo 4, pero encontramos también el capítulo 1 Juan capítulo 4, en el versículo 6, donde en esto se va a conocer el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando hay doctrina de demonio, va a ser un espíritu de error. Todo va a ser engaño, todo va a ser falso, todo va a ser mentira, todo va a ser en contra de la verdad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que eso va a traer oscuridad, va a traer engaño, va a traer mucha mentira. Y cuando la verdad, nos dice nuestro Señor Jesucristo, que nadie va a Dios Padre sino por Él, por la verdad. El camino es Jesucristo,
la entrada al reino de Dios es por Jesucristo. La verdad seguirá siendo la verdad, Jesucristo. Recuerde bien que esta doctrina de demonios se ha de manifestar, no se va a manifestar en las calles, esto se va a manifestar en las congregaciones, en los templos. ¿Y qué es lo que nos dice entonces el capítulo 4 de 1 Timoteo? Nos enseña que va a haber una apostasía, ahí es que entra la apostasía, ahí es que entra el engaño, ahí es que va a haber mucha negación de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y también lo encontramos en el capítulo 5 de Isaías, donde 5:20 en adelante, nos dice que todo lo que para nosotros era luz, ahora para nosotros es tiniebla, y con lo que era amargo para nosotros, ahora es dulce para nosotros. Todo esto va a acontecer, y esto que dice el espíritu de error. Mucho cuidado, por eso que es muy importante ser lleno del poder del Espíritu Santo, la esencia misma de Dios, que nos mantiene y nos tiene en verdad siempre. Pastor. Amén, qué lindo, ¿eh? Entonces tenemos que tener cuidado, amados hermanos. Cuando hablamos de apostasía, es cosa que no es Dios. Que a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo bueno. Es pudredumbre, como decimos. Apostatar, ¿qué? Profeta falso. Gente que van, maestros que se van a amontonar y enseñando, van a quitar lo que es Dios, todo lo que tiene que ver con Jesucristo. Van a forzar a la iglesia, ¿eh? Entonces es una apostasía en el mismo púlpito, ¿sí? Como dice Daniel, que cuando va la abominación desoladora puesta en el lugar que no debe estar, sabéis que entonces está la venida, apostatar. Ustedes van a ver, amados hermanos, y hay aquí que ustedes, para que no pierdan la fe, van a forzarse, van a levantar maestros falsos y van a coger, ¿entienden? Oigan bien, se van a levantar líderes, incluyendo gobierno, para atacar a la iglesia y cerrarla para que no den servicio. Entonces se levantan ciertos pastores que no son pastores de Dios, son apóstatas, tienen demonios. Entonces van a coger el revólver y todo para defenderse. Oigan, lo que en la iglesia primitiva que perseguían a la iglesia y lo mataban, pues ahora estos pastores se van a levantar para defenderse. Y van a coger metralladora, van a coger revólver, van a coger cuchillo y van a matar a la gente que lo están atacando. Entienda esta cosa, hermano. Porque hay que, dice, apostatar la fe. Entonces la gente, pues, se va a levantar y dice, no son cristianos. Y dice que no son evangélicos. Y mira, están peleando, oigan, esas cosas ya van a suceder, hermano. Usted va a ver las cartas que le van a enviar a muchos pastores, hermano, para que cierren la iglesia si no se someten a lo que ellos dicen. Si no entran a la idolatría, al paganismo, entonces van a incendiar la iglesia para que la gente pierda la fe y no vaya a congregarse. Se van a meter ahí y van a matar. Entonces ahí se van a levantar falsos predicadores, falsos cristos, y van a coger para defenderse y matar también. Pero no son de Dios. Apostasía, hermano. Tenemos que orar mucho. Dice que solo el justo por la fe vivirá. Y la fe tiene que estar en Cristo Jesús. No en ningún gobierno, no en ninguna religión, no en ningún concilio. No ponga su mirada en ningún hombre. No confíe en nadie porque hay doctrina de demonios. Eso es lo que va a venir. Y eso en los últimos días. Y ya estamos viviendo los últimos días, hermano. Usted va a escuchar eso. Mucha gente no van a querer ir a la iglesia porque van a tener miedo de que lo ametrallen o que le enciendan. Van a encender varias iglesias, entienda eso. Varios templos lo van a encender en fuego. Le estamos repitiendo y se van a levantar líderes defendiendo la iglesia, hermano, como que son de Dios, como que es Dios que los mandó a defenderse y a matar. Jamás Dios va a hacer esas cosas, hermano. Nosotros estamos llamados a pedir misericordia y compasión. Vea la iglesia primitiva por dónde pasó. Usted ve, abominación desoladora, hermano. Y les repito el tema. Solo el justo por la fe en Jesús vivirá. Amén, gloria a Dios. A través de nuestro Señor Jesucristo, con el sacrificio que Dios dejó, que hizo en la cruz del Calvario, nos da el privilegio, sobre todo la misericordia de Él, porque en el tiempo antes pues nadie podía entrar, porque tenía que siempre hacía un sacrificio de animales, de cordero, y eso lo hacía una vez al año, y un sacerdote tenía que santificarse y que ser hallado fiel delante de Dios, si no, pues ahí en el altar el sacerdote moría.
pero a través de que el Padre envió a su Hijo amado Jesucristo, ahora ya no hay que hacer sacrificios, sino que lo que hacemos ahora es reconocer el Hijo de Dios, que Él murió, resucitó y que está a la diestra del Padre, sobre todo intercediendo por cada uno de nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, como Dios Padre cuando guardó a Noé en el diluvio que hubo, pues Dios nos quiere guardar a cada uno de nosotros. ¿Para qué? De lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Es que nos toca a nosotros poner la mirada, poner nuestra confianza en Dios, y sobre todo, hay veces que podemos ver lo que será que a veces se hace una pregunta a uno: ¿será que al poner mi fe en Cristo Jesús yo voy a ser salvo? Claro que sí, la respuesta es sí, pero tenemos que tener una relación con Dios, conocer quién es Dios. Porque es necesario conocer a Dios, porque si no conocemos a Dios, ¿a quién estamos adorando? En cambio, si conocemos a Dios, damos convicción, certeza, seguridad, que estamos adorando al único Dios verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde entra nuestra fe, nuestra confianza, sobre todo nuestra certeza que vamos a morar juntamente con Él en el lugar donde Él está en este momento. Bueno, Jorge. Amén. Cuando dice sin fe, no podremos ver al Señor. Si no tenemos fe, si no tenemos a Cristo Jesús, no veremos al Señor. Ahora, muy bien, en el capítulo aquí que le estamos dando lectura, 1 Timoteo capítulo 4, en versículos 4 y 5, dice: lo que Dios creó es bueno. Recuerde bien que lo que Dios da es bueno y para siempre. Dios no es como actúa el hombre. Dios no es como el presidente o un líder actúa en esta tierra, no. Dios actúa con misericordia, con amor, con paz, con gozo, con perdón de pecados, con todo lo que Dios puede hacer, porque Dios es misericordioso. Y dice aquí, lo que creó Dios es bueno. Es bueno porque nos ha dado a su Hijo amado Jesucristo. Dice que el que ama a su Hijo amado Jesucristo tiene vida eterna, mas el que no cree en Él, dice, Él va a la condenación. Lo dice la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo lo dice. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Que si nosotros creemos, servimos a Dios, tenemos esa convicción, esa certeza en su Hijo amado Jesucristo, entonces viviremos por la fe en Cristo Jesús. O sea, viviremos en Cristo Jesús si creemos en certeza, en convicción, porque muchos decimos creer, pero nuestro pensamiento está lejos de Dios. Muchos decimos que le servimos a Dios, pero el servicio que le damos a Dios no es agradable a Él. Entonces lo que nos enseña es que por la fe vivirá el justo. El justo vive por la fe, el justo vive por Jesucristo, el justo vive dirigido por el poder del Espíritu Santo, porque recuerde y no se olvide, amigo televidente, lo que Dios cree en este mundo, lo que creó ya en este mundo, y lo que Dios da a cada uno a sus servidores, a sus hijos, es bueno y para siempre. Recuerde eso, lo que Dios creó es bueno para siempre. Pastor. Qué lindo, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto, al mismo hombre. Lo hizo perfecto a su imagen y semejanza. Pero entró Satanás, que es lo que dice aquí, ¿entiende? En 1 Timoteo, entró Satanás y lo corrompió. El hombre se corrompió. Y hubo la violencia, la infidelidad, la criminalidad, el deterioro familiar. Terrible. Pero Dios lo hizo perfecto. Hoy en día tenemos hogares destruidos. El mundo está destruido, tanta inmoralidad que Dios tuvo que mandar un diluvio. Hay mucha corrupción que Dios tuvo que quemar a Sodoma y Gomorra. Y Dios lo hizo perfecto. ¿Usted ve? El justo por la fe vivirá. ¿En quién? En Cristo. No confíe en nadie, se lo estamos diciendo y en todos los programas decimos siempre. Confíe en Dios, su mirada solamente en Cristo Jesús para salvación. Ningún hombre puede salvarlo. Puede ser el rey, puede ser el gobierno y darle dinero y cuantas cosas. Pero no puede salvar su alma. No puede salvar su alma. Solo Cristo Jesús salva su alma. Por eso es que no podemos poner la mirada de ninguna persona. Y eso es lo que está pasando y va a pasar, hermano. Se lo repetimos. Van a atacar a la iglesia y no es la gran tribulación, no. Van a venir, van a incendiar en pleno servicio para que usted tenga miedo y no venga. Se van a levantar pastores como que son pastores y no son. Y van a dar a defender la iglesia. Van a tener bombas, van a tener cuantas cosas de que defendiendo la iglesia y matando gente. ¿Sí? Entonces la gente va a protestar.
¿Qué clase de creyente es? ¿Qué clase de fe es esta? Cuando los apóstoles y todos murieron por la causa del Señor. El mismo Señor murió. El Señor podía defenderse y pedir 12 legiones de ángeles para que vengan y maten a esa gente. Pero Él no quiso. ¿Qué hizo Él? Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Porque eso fue que el Señor vino a salvar. Satanás vino a destruir y a matar. Entonces nosotros fuimos llamados para predicar, para que la gente se salve. Pero si le hacemos caso a Satanás, vamos a matar a la gente. Satanás va entonces a hacer que ustedes apocoten de la fe. Esa es la religión. Son los concilios. ¿Doctrina de qué? ¿Qué demonio? Se meten encubiertamente, son falsos. Leamos el versículo del 10 al 15 de ese capítulo 4 de 1 Timoteo. Amén. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en Dios viviente, que el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y la exhortación, en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado a ti mismo de la doctrina y persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de la doctrina. Es muy importante, porque haciendo esto te salvará a ti y a los que te oyen. Así que conserva la doctrina, la sana doctrina. Son muchos los que van a apostatar de la fe, escuchando la doctrina del demonio, predicando lo que no es. Es tiempo, pastores que están escuchando, por favor, tengan cuidado con la doctrina que usted enseña y a quién invita. ¿Entienden? Porque van a traer falsa doctrina y van a dividir la iglesia. Tienen que tener cuidado en todo el sentido de la palabra, porque ya esto está ahí. Cuídese, cuidémonos, leamos, dice aquí que no descuidemos la lectura y el don, que seamos ejemplos, seamos ejemplos de que Cristo está en nosotros, que no estamos viviendo doble vida, que con la boca decimos una cosa y con los hechos otra. No, la fe es importante. Lo que usted predica, vívalo. Si usted habla de Jesús, que el Señor se vea en usted, que usted no está en contra de las enseñanzas que el Señor mandó que se predicara. Esta doctrina es la doctrina de la fe, que por obra y gracia del Espíritu Santo nació en la Virgen María, que el Señor lo mandó para que muriera en la cruz del Calvario. Esa es la doctrina apostólica. Tenemos que vivir esa doctrina, no otra. No importa lo que digan los reyes, no importa lo que digan los presidentes, los gobiernos, o los concilios, la religión. Hay una religión ahí que es la cabeza del ecumenismo, que manda y hace imágenes para que la gente lo adore. Y está forzando a que la gente adore imágenes y que sigan ese ejemplo. Y el que no lo hace lo van a quitar del medio. Por eso cuídese o cuidémonos. Oremos a Dios, no quite la mirada, no imágenes, no paganismo, no idolatría, no adoración a hombres. No mentira, no adulterio, no fornicación. Vivamos la palabra, vivamos Jesús. Por eso he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Debemos nutrirnos de la palabra de Jesucristo, de la fe, dice la palabra de Dios. Debemos nutrirnos, alimentarnos, debemos ingerir esa palabra de Jesucristo, que es la fe, Jesucristo mismo. Porque si no nos nutrimos, viene la debilidad, viene el engaño, viene la falsedad, y somos muy fácil, somos pieza fácil para que el mismo Satanás nos engañe y que nos lleve a las tinieblas, al error, cuando hemos conocido la verdad. Nutrirnos de la palabra de la fe. Hay que nutrirse, hay que alimentarse. No solamente leer la palabra de Dios, sino tener esta palabra de Dios como alimento cada momento en nuestra alma, nuestro corazón, nuestro pensamiento. Y aún cuando oramos, tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice, que es mismo, habla de Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Él es la vida, Él es la resurrección, Él es todo, Jesucristo. Aquí dice, nutrido de la palabra de la fe, nutrido de Jesucristo, siempre, porque así venceremos,
Recuerde bien, si no nos nutrimos, no nos alimentamos para el alma, para el corazón, ahí encontramos, nos llega la debilidad. Ahora, si hablamos lo físico, en el cuerpo físico, si no nos alimentamos, también viene la debilidad, el cansancio. Pero Dios nos dice, nutrido de la palabra de la fe, nutrido de Jesucristo, porque en Él venceremos. Hermano Héctor. Amén, gloria a Dios. También en el 16 también Pablo le habla a Timoteo, donde le dice, ten cuidado a ti mismo. Y uno de las cosas que está aconteciendo ahora es que mucha gente han vivido un evangelio en santidad, un evangelio conforme a la palabra, pero con el tiempo van cambiando. ¿Por qué? Porque aquí mismo Pablo le habla a Timoteo, ten cuidado a ti mismo. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros mismos, cómo entender la palabra, no descuidarnos lo que es, salirnos conforme a la palabra de Dios, porque eso también nos puede perjudicar. ¿Por qué? Porque como somos cartas abiertas delante del mundo, o sea, cuando uno predica la palabra de Dios, la gente ven el testimonio, como el pastor mencionaba, ven el testimonio, ven este evangélico, este es cristiano. Pero si damos un testimonio que no es conforme a la palabra de Dios y predicamos el evangelio, entonces ahí nosotros mismos nos estamos corrompiendo. ¿Por qué? Porque ahí donde nosotros nos estamos como saliendo de la palabra de Dios, entonces por eso Pablo menciona que ten cuidado de ti mismo. Tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, lo que enseñamos. ¿Por qué? Porque es muy importante. Hermano Jorge mencionaba que hay que nutrirse de la palabra. Entonces, si nos nutrimos de la palabra, no nos salimos de la palabra de Dios, nos permanecemos. Pero si no nos nutrimos de la palabra, nos descuidamos, y al descuidarnos, pues damos una enseñanza que ya no es conforme a la palabra, sino conforme a lo que el hombre quiere enseñar a los que escuchan la palabra de Dios. Pastor. Amén. Leamos los últimos versículos del 20 al terminar de ahí de 1 Timoteo para que entraron tarde. El tema que tenemos es: solo el justo por la fe vivirá en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús. Y está basada en 1 Timoteo 4. Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Entre tanto que ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Amén. ¿Ve usted, amado hermano? Ten cuidado de la doctrina. Y vuelve y lo repite varias veces. Ten cuidado de la doctrina y de ti mismo. Y enseña ahí la doctrina. Amor, fe. Ese amor para perdonar, para levantar al caído. Todo aquel que te oye va a ser salvo. Así que si tú estás en Cristo Jesús, haz lo que el Señor te dice. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os amado. Esa es la sana doctrina. Fuera de ahí no hay otra. Así que no levante armas ni cuchillos para que defender la iglesia y matar al otro. No, perdona a aquel que te ofende. Ahí en Mateo 7 es lo que dice. Bendecí a los que os persiguen y no maldigáis. No usar venganza. Ese es el amor de Dios. Vivamos el amor de Dios. Estamos viviendo el amor de Dios. En otras palabras, estamos viviendo a Jesucristo. Esa es nuestra fe, Cristo Jesús. Lo estamos viviendo en amor, en conducta, en perdón, en levantar al caído, como dice Gálatas 6:1. Si alguno fuera sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo que no seas tentado. Entonces, hay que vivir lo que predicamos. Vivamos a Jesucristo por el amor. Perdonemos a aquel que nos hace daño. Oremos por ellos, como el Señor lo dijo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Vivamos la vida en santidad. Que Dios se glorifique. Que la gente vea en nosotros a Cristo, no a nosotros. Que vean a Jesucristo. ¿Cómo vivió Jesús? Por eso no te levantes en contra del hermano. No lo ataques. No use venganza. No guardes rencor. No lo abandones, levántalo y pide a Dios misericordia y compasión. ¿Tú crees que es así? Eso tú lo dices porque no está pasando. No. Si vivimos por la fe en Cristo Jesús, no somos nosotros, como dice ahí nuestro hermano Pablo. Ya no vivo yo,
más vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Eso es lo que dice el Señor, eso es lo que tenemos que vivir. Levantar al caído, perdonar al que nos ofende. Y Dios se encarga de usar la venganza. Él lo dice, mía es la venganza. Y yo pagaré a cada cual conforme a sus obras. Así, no tenga miedo. No te sorprenda, no corra. Porque yo te sostengo de mi mano derecha. Buscará lo que tienen contienda contigo y no lo hallará. No temas, yo te ayudo. Ese es el mensaje de poner la fe solamente en Cristo Jesús. Que el Señor nos guarde y nos perdone. Y que nuestra fe se mantenga firme en Cristo Jesús. Aleluya. Y que no vivamos nosotros, sino Cristo Jesús. Que la iglesia no sea perseguida por nuestro malo testimonio, sino que la iglesia se afirme en la fe de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre, gloria. Padre de misericordia. Clamamos en el nombre de Jesús. Aviva tu pueblo en medio de los tiempos, Señor. Y que tu iglesia se mantenga firme, que no use ninguna venganza, pero que mantenga su mirada en Cristo, su fe en Cristo Jesús. Reprende toda esta malicia, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. Por obra y gracia del Espíritu Santo lo mandaste aquí, Señor. Gracias, Padre, porque como los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para destruir el imperio de la muerte a través de su muerte, Señor. Gracias porque Él resucitó. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermano y siervo de Dios, oren por el predicador para que el Señor lo use. Te damos gracias a Dios Todopoderoso en este día, Señor. Permita a Dios, Padre, que seas tú, Señor, dirigiendo su boca, sus labios, Señor. Padre, sus pensamientos, que la palabra, Señor, que ha de traer, Señor, Padre Celestial, sea de edificación de mucha bendición a muchas vidas, muchas almas, que lo pueden ver a través del canal de televisión, a través de las redes sociales, Señor. Bendícelo, guárdalo, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, por el predicador en este momento. Amén. Amén. Y en este momento entra en el mensaje de la palabra de Dios, el siervo del Señor, Héctor Saquillo. Amén, gloria a Dios. Estamos continuando la palabra de Dios, que fue el día domingo. Dice la palabra, se encuentra en Lucas 17, 11, del 11 al 19. Dice, y entrando en una aldea y salieron encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostrad a los sacerdotes. Aconteciendo, mientras iban, fueron limpiados, y entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió y glorificando a Dios y gran voz, se postró rostro en tierra y a sus pies, dando gracia, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino el extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a continuar la palabra de Dios, donde dice, ¿dónde están los que recibieron el milagro de Dios? Anteriormente había predicado de la palabra de Dios a través de lo que es esto, y siento lo que es de parte de Dios, de que es muy importante de que nosotros hagamos la pregunta y nos hacemos mismo nosotros a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, ¿por qué hemos dejado a nuestro Dios? ¿Por qué hemos dejado lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque si vemos aquí, en el principio eran 10 hombres leprosos, pero lo que era en el tiempo de antes, en el Antiguo Testamento, enseña que cuando hombres eran llenos de lepra o tenían llaga, dice que eran echados del campamento, eran echados donde nadie podía visitarlo, si estaban ellos en la soledad, en la tristeza. ¿Por qué? Porque tenían lepra, tenían llaga y eran desechados de lo que es en el campamento. Pero vemos aquí cómo el amor de Dios, la misericordia de Dios, vemos cómo estos hombres primeramente reconocieron y pusieron la fe y la mirada en Dios.
Aquí no menciona que si ellos han escuchado de Jesucristo. Aquí dice, vieron que venía Jesús. Y cuando vieron a Jesús, le clamaron a Jesús. Pero ahí donde vemos el poder, la misericordia de Dios. ¿Por qué podemos ver la misericordia? Primeramente podemos verlo en el tiempo de antes. El hijo de Jonás, Mefibosé, era un hombre que estaba enfermo, que era cojo. Por circunstancias de la vida ya no podía caminar. Pero ¿cómo es que Dios usa al rey David? Y le dice, te está llamando. Pero él, mire cómo él decía, pero ¿quién soy yo? ¿Por qué yo? Yo voy a ir al rey. Pero en su mente él sentía que lo iban a matar o lo iban a hacer. ¿Por qué? Porque eran los últimos descendientes de Saúl. Pero que vemos la gracia de Dios en él. Recibe y come en la mesa del rey, que está hablando que el mismo Dios llamó a él. Y así aquí vemos también cómo nuestro Señor Jesucristo le dice a los 10 leprosos, vayan y preséntense al sacerdote. En los tiempos antes, toda la gente tenía que presentarse a los sacerdotes y los sacerdotes tenían que asegurarse que la enfermedad o la lepra que tenía era contagioso y si era contagioso no eran recibidos, tenían que seguir fuera del campamento. Mas si son sanados, entonces ellos dicen sí, pueden regresar. ¿Y cuál es la lepra que el ser humano que tiene ahora? Es el pecado. El pecado viene contaminando nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu. El pecado viene destruyendo familia, el pecado viene destruyendo matrimonio, viene destruyendo sin fines de cosas. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿por qué entró el pecado? Porque el Satanás fue echado aquí a la tierra y él vino a tomar control y a destrozar lo que nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, que lo había creado. Vemos también ¿por qué yo decía, por qué no damos gracias a Dios? Vemos también cuando un hombre que dice que era cojo de nacimiento, pero ahí andaba Pedro y Juan. Dice que Pedro le dijo, mírame, no tengo ni oro ni plata, pero lo que te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Dice que él extendió la mano, lo levantó y los pies del cojo fueron restaurados. Y vemos como él dice que entró en el templo alabando, adorando, glorificando al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque estaba agradecido lo que Dios había hecho en él. Él anhelaba hablar de nuestro Señor Jesucristo. Vemos también Dios sanó a un ciego. Agarró lodo y le puso en los ojos. Le dijo, ve a lavarte. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús había hecho eso? Porque es el poder de Dios, es la misma vida viviente, caminaba en medio de los hombres. Es el mismo Dios que hizo darle vista a los ciegos, hizo darles oído a los sordos, hizo que el mudo hablara. Vemos el amor de Dios. Pero muchas veces Dios ha hecho milagros en nuestra vida. Nosotros nos hemos olvidado. ¿Por qué nos hemos olvidado? Porque no somos agradecidos. Cuando no somos agradecidos a Dios, nos olvidamos de Dios. Pero cuando viene un problema en nuestra vida nuevamente, nos volvemos nosotros a buscar a Dios. Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué? Porque Dios dice, cuando Dios nos perdona, Dios olvida todas las cosas. Vemos un ejemplo como le dijo a la mujer que estaba adulterando. Mujer, le dijo a los que estaban apedreando a él, el que está libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y todos se fueron. Y él le dijo a él, ¿dónde están los que te acusan ahora? Y yo no veo a nadie. Le dice, ok, levántate y vete, pero no peques más. Esto es lo que Dios nos dice a nosotros, que Dios nos restaura, Dios nos perdona, Dios nos limpia de toda enfermedad, primeramente físicamente, porque nosotros no éramos que teníamos que recibir la vida eterna, porque estábamos fuera de la salvación. ¿Por qué? Porque el pueblo que había sido escogido es el pueblo de Israel. Pero por la gracia que ellos negaron a Jesucristo, nosotros lo recibimos por fe. Y por fe sabemos que en Cristo Jesús podemos ser salvos. ¿Por qué? Porque a través de nuestro Señor Jesucristo Él vino
vino a morir por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por lo que tanto nosotros hemos cometido, sin dar importancia, pero vemos el amor de Dios en la cruz del Calvario. Dijo, consumado está, hecho está todas las cosas. Padre, yo ya vine a hacer lo que tú me enviaste. Vemos cómo es el amor de Dios, pero nosotros nos olvidamos. Nosotros no queremos buscar de Dios, no queremos recordar lo que Dios nos ha hecho. Cuando un momento no teníamos nada, estábamos sin fe, sin esperanza, muertos en el pecado, donde toda la gente, todos hermanos, hermanas, familias, amigos, se alejaron de nosotros. Pero Cristo Jesús no se alejó de nosotros, sino Cristo Jesús con su mano poderosa nos abrazó, nos restauró, nos guardó y sobre todo nos limpió de toda contaminación y después puso su Santo Espíritu en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros glorifiquemos a Dios, para que nosotros le demos alabanza a Dios, para que nosotros entonemos alabanza a Él. Tal vez se preguntarán, pero ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo yo voy a hacer esto si yo estoy pasando problemas, pasando situaciones? Jesucristo pasó problemas, pasó situaciones, pero nos da un ejemplo a nosotros, que toda la madrugada Él dice que Él subía al monte a orar. ¿Por qué? Porque tenía que predicar el siguiente día. Para que las vidas vengan a los pies de Cristo es necesario que nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios. Es necesario que nosotros demos testimonio que Cristo vive y reina. Porque el mundo está decayendo, el pecado está destruyendo a la iglesia, el pecado está destruyendo a los líderes, el pecado está destruyendo a los hermanos. Pero Dios nos ha dado a nosotros el don, el poder y la autoridad del Espíritu Santo de Dios para que predicamos del poder, que predicamos del Evangelio, el Evangelio que sana, que liberta, restaura y sobre todo que nos hace nueva criatura y nos envía, prepara y capacita para poder predicar el Evangelio que es nuestro Señor Jesucristo, que solamente en Cristo Jesús podemos ser salvos, solamente en Él podemos entrar a la vida eterna, solamente en Él nosotros podemos recibir la vida eterna, solamente en Él podemos hallar la gracia, solamente en Cristo Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces no olvidemos lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Por qué? Porque aquí dice que habían 10, pero solo un samaritano vino a darle gracias a Dios. Samaritano, un extranjero que no conocía a Dios, pero reconociendo que fue sanado, dijo, oh, mi cuerpo está sano, está libre. Y dijo, voy a ir a darle gracias al que me sanó, a la palabra que envió Dios a mi vida. Ahora doy gloria, honra, alabanza, porque soy sano, soy libre del pecado, libre de la contaminación, libre de toda cosa que venía atando a nuestro corazón, los que nos tenía esclavo. Toda raíz de amargura, toda idolatría, toda hechicería, toda contienda, todo celo, toda envidia que venía atando a nuestro corazón. Dios nos ha hecho libre. Entonces, ¿qué tenemos que hablar de nosotros? De la libertad en Cristo Jesús. Si realmente nosotros hemos aceptado a Jesucristo, si realmente Dios ha cambiado nuestra vida. Pero siempre y cuando vemos aquí, los 10, los 9 se desaparecieron. Los 9 ya no regresaron y a veces mucho ha pasado esto, que Dios ha hecho milagros, nos ha bendecido, nos ha suplido toda nuestra necesidad, le ha dado documentos, le ha dado muchas cosas, riqueza al hombre, pero el hombre se ha olvidado. El que lo hizo es Dios, el que lo hizo nuestro Señor Jesucristo, y el hombre le ha quitado la gloria a Dios y se ha agarrado a él la gloria misma de él. Dice, yo soy el que lo hice con mis fuerzas, como yo hice esto. Tenemos que tener mucho cuidado. Lo que Dios ha hecho nosotros es por la misericordia de Dios. Si no nos va a acontecer con lo que le pasó a Nabucodonosor, que dijo, con mi fuerza yo lo hice, pero vino una voz, te digo que ahora vas a estar comiendo con los animales. Y esto y tenemos mucho cuidado. Cuando Dios nos bendice es porque Dios quiere, y dale gracias a Dios, porque dice la palabra de Dios que hay de gracias a Dios en todo, y en todo lo que Dios nos da es porque Él se agrada de nosotros. Vemos el poder de Dios. Vemos también en un lugar donde dice que había un hombre ganareno,
Dice que lo amarraron, le pusieron cadena y dice que nadie lo podía detener. Pero vemos el amor de Dios. Vemos la misericordia de Dios. Llegó ahí por un hombre, por el Gadareno. Llegó. Y dice que cuando él llegó, se manifestó los espíritus inmundos que estaban en él. ¿Qué tienes con nosotros? Entonces él le pregunta con el poder de Dios, no un show donde muchas veces el hombre hace con quién estamos hablando y hace una voz de espíritu inmundo. A veces hay mucho show en lo que es en el Evangelio de Jesucristo, pero en el poder de Dios no es un show, es poder, autoridad y unción. Le dijo, ¿quién eres? Le dijo, soy Legión. Ve el poder de Dios, Legión, y que había, dice como alrededor como 2000 cerdos. Dice que le dijo, sal de él. Y dice que el hombre gadareno, dice que estaba ahí, sentado con Jesús, sentado, platicando, haciendo una conversación. Y toda la gente tuvieron miedo, tuvieron temor. ¿Por qué? Porque en vez de dar gloria a Dios, ver sano a un hombre que estaba atormentado, por miles de demonios, lo que ellos prefirieron, le dijeron, vete de aquí. Y a veces hacemos nosotros así de nuestro Señor Jesucristo. Hay veces que nosotros no queremos de nuestro Señor Jesucristo, negamos su nombre. A veces no queremos saber nada de Él, pero vemos el amor de Dios como uno. También habla de la palabra, de una parábola también, que habían 100 ovejas. Y dice que 99 iban bien y uno cayó. Vemos el amor de Dios. Dice que las 99 lo dejó ahí y Él fue a recoger al que estaba ahí. Por amor. Y este es el amor de Cristo que nos ha dado a nosotros. Este es el amor de Dios que ha derramado en nuestras vidas. Que nosotros prediquemos del amor de Dios, de la transformación de Dios. Que Él es el mismo Dios de hoy, por los siglos de los siglos. Vemos cómo Dios levanta la oveja. Y si usted está viendo el programa y un momento ha fallado, ha pensado muchas cosas, ven a los pies de Cristo, pídele perdón, Él lo va a restaurar. ¿Por qué? Porque es un Dios justo y perdonador. Porque vemos al hombre, dice que habían dos hombres, dos hijos de un hombre, pero uno se fue, pidió su herencia, se fue y fue a gastar todo lo que tenía. Pero al final, cuando vio que todo lo que tenía lo perdió y ya no sentía ese gozo, esa paz de Dios, dice que reconoció, que dijo, voy a regresar con mi padre a pedir perdón. Y esto es lo que Dios dice a nosotros. Vemos espiritualmente que estábamos hablando, voy a pedirle perdón a Dios. Yo he pecado, yo he fallado, he hecho muchas cosas, pero a través de eso Dios me ha sanado, Dios me ha perdonado, Dios me ha restaurado. Yo no quiero ser el mismo. La decisión está entre nosotros mismos si seguir a Cristo. Pero la decisión, ¿por qué? Porque es importante tomar una decisión, seguir a Cristo o seguir al mundo. Porque no podemos estar en dos aguas. Vamos a ser frío o caliente. Porque Dios dice, la palabra de Dios, que tibio lo va a vomitar. ¿Por qué lo va a vomitar? Porque Dios es la palabra de Dios. Nosotros simplemente somos instrumento a hablar del Evangelio de Jesucristo, pero a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos recibir la salvación, podemos recibir la sanidad, podemos recibir la restauración. ¿Por qué podemos recibir la restauración? ¿Por qué? Porque todavía hay esperanza. Porque mientras hay esperanza en Cristo Jesús, hay salvación. Hay salvación en Cristo Jesús. Aquí vemos aquí que ¿dónde están los 9? Y esos 9, ¿dónde están los 9? En esos 9 puedo estar yo, puede estar usted, o nosotros somos de aquel que vino y regresó y dijo, Señor, gracias, porque me has perdonado y me has sanado. Y ahora soy instrumento en tus manos. Ahora hablo de la gracia, del perdón de Dios. Yo digo esto, hermano, porque yo estaba sin fe y sin esperanza. Cuando yo ya no tenía esperanza, ya no tenía fe, muchas cosas acontecieron en mi vida. Pero el amor de Dios
La misericordia de Dios llegó a mi vida, llegó a mi corazón. Lo que vivía antes, ahora lo vivo en Cristo Jesús. Mi mente de antes, ahora es la mente de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todos aquellos que creyeren. Y este es el amor de Dios. De tal manera que amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel crea sea perdonado, más los que no creyeron son condenados. El amor de Dios vino a transformar nuestra vida. El amor de Dios vino a transformar nuestra mente, nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hablar de la grandeza de Dios. Hay prueba, hay lucha, pero con esa prueba y luchas en Cristo Jesús podemos salvar. Pablo dijo: pelea la buena batalla de la fe, echa la mano a la vida eterna. Pelea la buena batalla. Hay lucha, hay prueba, hay circunstancias, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús somos más que vencedores, porque Él es el que nos ciñe nuestros pasos, y Él es el que toma control sobre nuestra mente, cuerpo, alma, espíritu, para permanecer. La enseñanza, la doctrina y lo que es por la palabra de Dios, para no salirnos de lo que es la enseñanza. Dios le dijo a Jeremías: si te convirtieres de todo corazón, te restauraré. Si nos convirtiemos de todo corazón, nuestro Señor Jesucristo nos va a restaurar, nos va a sanar, como hizo con estos 10, pero solo uno vino a darle gracias, gloria, honra. Primero Dios, que ese uno sea cada uno de nosotros, los que están viendo el programa y los que estamos aquí. Demos gracias a Dios a tiempo y fuera de tiempo en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Cuando damos gracias, ¿por qué das gracias a Dios? Das gracias porque te restauró, te cambió, te transformó, te sanó, te libertó, hizo algo maravilloso en tu vida. Aquí vemos el samaritano, es un ejemplo, es una enseñanza, es algo maravilloso que nos da Dios a través de su palabra, de que no solamente démosle gracias, sino reconociendo la grandeza, su poder, su gloria, cada momento de nuestras vidas. Así como estos 9 se fueron, o eres tú de los que regresó a darle gracias a Dios. El agradecimiento a Dios es porque dice su palabra que Él extiende sus manos, que nos sostiene su mano poderosa, que nos dice que nos restaura, que nos cambia, que nos trae una nueva vida en Cristo Jesús. Y la vida en Cristo Jesús es esperanza, es vida, es resurrección, es algo maravilloso que hace Dios, que trae gozo, trae paz, una paz que no la da el mundo, sino una paz que permanece para siempre, una paz eterna. Recuerda, ¿por qué le das gracias a Dios? Toma un momento, analízalo. ¿Por qué tú le das gracias a Dios? Por todo lo que hace Dios en cada momento en tu vida, no solamente por una restauración, no solamente por un cambio, no solamente porque extiende su mano y te levanta, no solamente porque transformó la vida de tu familia, no, dale gracias a Dios, porque por Él vivimos, por Cristo Jesús. Sí, dice nuestro Señor Jesucristo, capítulo 15 de Juan, versículo 5, sin Él nada podemos hacer, porque somos rama, Él es el árbol que trae vida, el árbol que nos restaura, el árbol que nos da el alimento, el árbol que nos nutre, el árbol que nos dice a nosotros que Él está siempre de pie, dándonos alimento a través de la palabra de Él, la palabra de Dios, la palabra que fue escrita por medio y usando a unos apóstoles como instrumentos en sus manos, por medio del poder del Espíritu Santo, nos dice: ¿eres tú de los 9 que se fueron y no reconocieron la grandeza, el poder de Dios? ¿O eres del samaritano humilde que vino y reconoció de que Cristo Jesús había hecho una obra para siempre? Y esa lepra representa que una separación, esa lepra en el libro de Levítico, capítulo 12, versículo 27 en adelante, habla que es la lepra. La lepra dice que eran separados, hasta aún, ¿sabía qué hacían antes en los tiempos antiguos? En el libro de Levítico, capítulo 12, versículo 27 en adelante, habla de que cuando había una persona con lepra, lo separaban de la congregación, lo separaban de la familia, lo llevaban a un lugar que también tenían que venir a destruir. Si era en un lugar donde vivía y quedaba todavía esa enfermedad, venían y destruían ese lugar, o esa casa, esa choza, o esa tienda, venían a destruirlo porque no querían que no se contaminara nadie más.
Eso era la lepra. Ahora la lepra que tenemos nosotros, la pereza, es la incredulidad. La lepra que tenemos nosotros es el cansancio, es el no tener la convicción, la certeza en Dios, que Dios puede hacer algo maravilloso en nuestra vida. Así como este samaritano regresó, regresa tú a los pies de Cristo, porque Cristo Jesús te dice que te ama, Jesucristo te dice que te restaura, Jesucristo te dice que Él es el amor, que Él es la paz, que Él quiere darte el descanso. Lo invita en el capítulo 11, versículo 33, versículo 11 de Mateo, versículo 28, donde dice que vengamos a Él si estamos cansados, cargados, que Él nos da el descanso a nuestra alma. Recuerde, habla primeramente de lo interior, donde el enemigo quiere destruir, donde el enemigo quiere robarnos, donde el enemigo quiere llevarnos al infierno. Es al corazón, al alma. Ahora Cristo Jesús nos dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Reciba el descanso de Cristo Jesús y verás la gloria de Dios. Pastor. Amén, qué lindo, ¿eh? Retorna tú al Señor. Y aquí la palabra es reconocer que solamente hay salvación. Por eso recibió dos cosas: salud física y espiritual. Porque reconoció, eran 10 y solamente regresó uno. Aquí no es de gracias, usted hace muchos milagros y cosas y le dan gracias, no. Aquí es salvación. Él vino a reconocer que el único que podía hacer eso, porque ahí entonces esos médicos no podían curar la lepra. Como decía el predicador, que es símbolo de pecado, de incredulidad, ¿sí? Pero él creyó. Por eso el Señor le pregunta, ¿no fueron 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Sí? Él reconoció la salvación del alma, confesó su pecado, en otras palabras. Hubo una mujer también que sufría por más de 12 años de flujo de sangre. Dios la curó. Pero ella retornó a reconocer que solamente Él lo podía hacer. Los médicos no pudieron, pero el Señor, y Él le dijo, tu fe te ha salvado. No sanado, porque ya estaba sana, ella lo testificó. Ahora, salvado, salvación. Ese es el mensaje clave, reconocer. Hay mucha gente que pasa al frente, pero reconoce quién es el Salvador, quién te puede salvar, en quién va a poner tu fe para ser sano o sana. Es Jesucristo, tú ves, ella volvió a Jesucristo. Podía venir a unos apóstoles, no, vino a Jesucristo. Y él creyó, aceptó a Cristo y Cristo lo perdonó de su vida, de su pecado. Porque la lepra significa pecado, así que lo sanó y le dio vida en Cristo Jesús. Pone tú tu mirada en el Señor. En Hechos 16, de verso 30 en adelante también, un centurión le pregunta a Pablo, señores, ¿cómo puedo ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Si creemos en Cristo, no hay más nadie que pueda darnos salvación. Cualquier médico de guardia te puede dar una cura, pero salvación del alma, nadie. Solamente Jesucristo. ¿Crees tú en el Señor? Acéptalo como Señor y Salvador, varón. Ore Dios por esta persona que está aceptando a Cristo en este momento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios Todopoderoso. Oramos, Señor, para que todas aquellas vidas que en este momento han aceptado a nuestro Señor Jesucristo, Señor, escribe su nombre en el libro de la vida, Señor, y no tomen en cuenta su pecado, Dios. Restáuralos y guárdalos, Señor, y puedan seguir firme en la comunión contigo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con el Dios del Señor nos veremos la próxima semana. Si Cristo no ha venido, porque veremos muy pronto, mientras los varones se despiden. Yo me lo bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Dios me le guarde, hermano. Nos veremos la próxima semana con la ayuda de Dios.